Las estaciones de trenes o metro, en donde la gente vive su diario vivir, ya sea yendo al trabajo, yendo al colegio o simplemente saliendo con amigos a ir a ver una película, hay momentos que la normalidad pareciera que ya no está. Hay momentos que quiebran el diario vivir de las personas. ¿Han escuchado alguna vez hablar del código Sigma? Se inicia el cierre de puertas. Para los que no saben, el código Sigma es una alerta que existe acá en Chile, en el metro, y se gatilla cuando una persona baja las vías. Lo digo de manera sutil, obviamente, y ya saben las razones. Código Sigma detiene el funcionamiento normal del tren, ya que deben entrar personas a trabajar en sacar los restos de esa persona que se lanzó al vacío. La historia de hoy habla sobre una leyenda urbana en Japón llamada Teke Teke, la cual tiene mucha relación con esto, con lo que hablamos en el principio sobre el código Sigma. La Teke Teke es una leyenda urbana japonesa sobre una joven que murió al caer debajo de un tren y fue cortada por la mitad. La historia de ella es bastante trágica, ya que ella no era una chica normal cuando estaba en vida. Ella era una persona asustadiza y eso la hacía blanco frecuente de bromas pesadas por parte de sus compañeros. Un día de verano, que recordemos que el verano en Japón se le llama temporada de cigarras, esas bromas fueron demasiado lejos y sus compañeros, viéndola que esperaba un tren, con la mirada perdida en el horizonte, se acercaron de manera silenciosa por atrás y le lanzaron una cigarra, pensando que iban a gestar algún tipo de broma. Esa cigarra se la pusieron en el hombro y eso asustó tanto a la pequeña que le hizo dar un brinco que la hizo terminar en las vías férreas. Posterior a esto, un veloz Shinkansen, tren de alta velocidad en Japón, la partió en dos y ya saben lo que pasó después. Desde ese día, los mitos en la ciudad hablan de una joven que llora cerca de las estaciones buscando acabar con bromistas, buscando de cierta forma una venganza de lo que le ocurrió. Sin embargo, a pesar de esto, lo que habla este mito es que ella igual no duda en acabar con inocentes. Se dice que el espectro de esta niña ronda por las noches en las estaciones de tren del Imperio del Sol, de Japón, arrastrando con las manos la mitad superior de su cuerpo, ya que la parte posterior no existiría. Cada vez que se mueve, hace un sonido particular, hace un teque-teque, que a partir de este sonido se origina su denominación. Se cuenta que aparte de realizar este sonido, va cortando con su guadaña, una especie de instrumento macabro, a la gente, dirigiéndola a su mismo estado. O sea, ella de cierta forma ataca a la víctima para dejarla igual a como quedó ella en vida. Historias sobre esta aparición obviamente son muchas. Hay una muy especial que habla de un joven que frecuentemente salía en la tarde a esperar el tren en esa misma estación, ya que terminaba sus tareas en el colegio. Él se quedaba en la estación de trenes para esperar la máquina y así llegar a su destino, a su hogar. Esa actividad la realizaba a diario y uno de esos días el joven estaba solo en la estación, obviamente tarde, y en un momento a otro escuchó un ruido tras él parecido al mismo tren, el famoso teque-teque, solamente que él no sabía
sobre la leyenda urbana. Intrigado, porque obviamente no era la hora, tampoco el sonido era normal, era un sonido con menos fuerza que lo común, no supo qué hacer, no supo de dónde venía. Sin embargo, casi automáticamente, mueve su cabeza hacia atrás y ve la máquina detenida. El tren, o el misterioso vagón, parecía sacado de otra época. Era casi fantasmal. Podemos hablar casi de un tren fantasma. Sin embargo, lo que le llamó más la atención no era la máquina como tal, ya que podía ser una máquina antigua que estaba a esas horas en la vía, sino que lo que le llamó más la atención era que prácticamente no tenía pasajeros, sino que había solo uno, y esta era una hermosa chica, una niña, dentro del misterioso vagón. Obviamente el vagón no parecía de este ciclo, aparte que no había ni un pasajero más que esta niña. Eso le llamó mucho la atención a este joven y comenzó a caminar por la estación para indagar más sobre esta fantasmal máquina. Llegó a la ventana donde estaba esta chica y a él le pareció muy hermosa. Estaba mirando el horizonte. Parecía de cierta forma que no estaba en esta época, que miraba de manera perdida a un tiempo pasado, una época que no existía. A lo mejor en su mente no sabía por qué estaba en el presente. A lo mejor en su mente no sabía cuáles eran esas máquinas modernas que estaban en la estación. Sin embargo, ahí estaba ella, con una mirada tranquila y con sus brazos en el borde interno de la ventana del tren. El joven, que estaba afuera observando a esta chica, dentro de sus pensamientos no se explicaba por qué el tren estaba ahí y por qué había una niña. Lo mismo y lo volvemos a repetir, el tren no era de esa época. Y dos, que el colegio que estaba en ese sector era solo de hombres, entonces no tenía por qué haber una mujer o una niña vestida de uniforme en ese lugar. Cuando la chica se dio cuenta que el joven la miraba, ésta sonrió de manera casi macabra y de un momento a otro da un salto por la ventana. Aterriza fuertemente en el suelo de la estación. El muchacho reacciona de manera asustada, se tira para atrás porque obviamente algo extraño pasaba. Era muy difícil que una pequeña joven rompiera una ventana y comenzara prácticamente a arrastrarse. Y se da cuenta que su movimiento era bastante extraño. Ella no se desplazaba con normalidad, se arrastraba con sus brazos, con sus manos, acercándose a él. No a una velocidad normal tampoco, sino que a una velocidad bastante más rápida. El joven, apreciando la escena totalmente aterrorizado, ya que veía a esta muchacha acercándose, se dio cuenta que le faltaba la parte trasera de su cuerpo, la mitad inferior. Aparte de eso, hacía el mismo sonido que escuchó el joven en un principio cuando llegó el tren, el famoso teque teque. El joven, totalmente asustado por lo que estaba viendo, obviamente lo que ocurría ahí era algo totalmente antinatural, trató de correr, de moverse, pero no lo logró. Por el contrario, se quedó totalmente congelado. En cuestión de segundos, la niña ya estaba casi arriba de él. No se supo de a dónde, sacó de la nada una guadaña fantasmal y lo partió en dos. Sin explicación ni motivo alguno, lo atacó. Pasó la noche. Al otro día llegó la policía al lugar, encontrando solo la parte inferior del chico. La parte superior nunca más la encontraron, por más que la hayan buscado los alrededores. Obviamente el relato que contamos parece sacado de una película de terror. De hecho, se han hecho películas respecto al tema.
Pero es un mito urbano, nada más que eso. Lo más probable es que esta historia jamás haya ocurrido. Sin embargo, hay muchas personas que declaran haber escuchado al teke-teke en las estaciones en Japón. Incluso hay otras que declaran haber visto a esta niña arrastrándose. Semejante a esta leyenda o a este mito urbano, existe otro, y es la de Kachima Reiko, que casi igual al teke-teke, muere porque le pasa un ferrocarril por arriba, pero ella no fue dividida en dos, sino que simplemente perdió sus piernas. El desarrollo de esta historia es totalmente distinto al de la primera. De hecho, se dice que desde entonces este espectro, este fantasma de esta criatura, está rondando los baños en búsqueda de sus víctimas. Toca la puerta y le pregunta a sus ocupantes dónde están sus piernas. A lo que Kachima, el espectro, espera que la persona le diga que sus piernas están en la estación de Meishin, que ella misma fue quien se lo dijo. Se dice que si la víctima responde de otra manera, Kachima le arranca salvajemente sus propias piernas. Si se dan cuenta, son dos leyendas o mitos urbanos de Japón muy diferentes, prácticamente casi sacados de una película de terror. Sin embargo, es una proyección casi simbólica de las tradiciones orales del lugar, que es el miedo de sufrir una muerte terrible, como las que comentamos anteriormente. Tanto teke-teke como Kachima no se contentan solo con atemorizar, o sea, no estamos hablando de unos espectros que simplemente se aparecen, hacen una especie de movimiento y después se van, sino que estamos hablando de espectros totalmente vengativos. Llegaron a otro nivel, ya que hacen que otras personas mueran, de la misma manera que les pasó a ellas, que vivieron su situación. De todas formas, la explicación anterior no invalida la posibilidad de que algunas víctimas de trenes japoneses hayan quedado de la misma manera que estos personajes que hablamos anteriormente. Tampoco quita o resta de que esto ocurra en otros países. ¿Se acuerdan que al principio les hablé del código Sigma? A lo mejor en las estaciones de trenes o en los metros quedan estas almas en pena buscando consuelo, buscando víctimas, como lo vimos anteriormente, o simplemente buscando ser escuchadas, sus temores, sus penas que vivieron antes de ese mortal momento. Por lo tanto, si tú andas en Japón o en cualquier estación de tren, en una noche o en cualquier momento, y estás solo ahí y ves otra persona, piénsalo 10 veces si esa persona está viva o no. Piénsalo 10 veces si esta persona es del mundo de los vivos o de los muertos. Y si ves que ésta se acerca de manera peligrosa hacia ti, ya sea arrastrándose, corriendo, arranca, porque este ente puede ser muy similar al teke-teke. Si te gustó este video, no dudes en dejar tu like, en comentarnos, y espero que en los comentarios también nos dejes si sabes de alguna leyenda de espíritus en las estaciones ferroviarias, para que nosotros la estemos comentando en nuestro canal. No olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en un próximo video.